Vamos al tiempo en la palabra, por lo que si me acompañas a Santiago 1, por favor, Santiago 1, versículo, vamos a ver 19 y 20 ahorita. Bueno, 19 al 25 para ser exactos. Y va a aparecer en pantalla ahí el título del mensaje. Dale, por favor. Ira o mira. No son dos verbos, Así, y es que ira esto, no es ira del verbo irar, por eso diferencié, ira o mira. Y vamos a ver el problema de la ira en el tema del carácter, y la solución es en que hay algo que mirar, ¿de acuerdo? Y ya la porción aparece ahí en pantalla, ¿sí? Santiago 1, del 18 al 26, pero vamos a leer del 19 al 25 para poder arrancar el sermón, orar y que Dios nos sorprenda una vez más, ¿de acuerdo? En cuanto vayas teniendo en tu Biblia Santiago 1, 19, ponte de pie para poder leer juntos. Hay un estilo de la casa que yo aprendí, si no mal recuerdo, de Chuck Smith, ¿sí? Y es que yo voy a leer los versículos nones, ustedes van a leer en voz alta los versículos pares y vamos a leer el 25 juntos, ¿de acuerdo? Ya están todos de pie, los que traen Biblia, los que no traen Biblia. Al ladito de ti seguro habrá un cristiano que sí la trae para que puedas pegártele y bien, ¿ok? Bien, ¿ok? Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, pero no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Señor, queremos venir reconociendo que dependemos de ti una vez más. Gracias, Dios, porque en este lugar, yo lo sé, y en nuestro movimiento no nos apoyamos nunca en la elocuencia de un predicador y en el talento de una audiencia para poder entenderte y conocerte, sino invocamos a tu Espíritu Santo en esta hora para que se mueva con libertad entre cada silla, hablándonos de la realidad de nuestro corazón, del estado de nuestra alma y de la invitación gloriosa a ser transformados por tu evangelio y tu palabra. Así que danos un corazón manso para poder recibir y que la palabra sea implantada o sembrada, de modo que podamos experimentar más y más, en algunos casos salvación y en otros santificación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Rey. Amén. Bien, puedes tomar tu lugar. Honrando, y quiero agradecer de nuevo a Adri y al pastor José Machado la invitación que nos hacen. Debes saber, tienen pastores que les aman, ¿sí? Y que para mí comunica mucho la humildad de querer invitar a otros pastores y predicadores para poder bendecir la congregación desde lejos, y eso no es algo fácil, ¿sí? Generalmente hay pastores que son sumamente orgullosos y arrogantes y no tienen esta humildad de poder decir, que queremos que alguien venga de fuera y predique la palabra y ame a la gente de nuestra parte y edifique junto con nosotros la iglesia en Hermosillo. Así que deben saber, tienen a pastores que les aman, y me gozo de estar con ustedes, porque aparte nada más es un servicio. Que para mí, que predico 3 por domingo, esto es así como... Señor, porque todas deberían ser así. Entonces yo nada más voy a derramar mi corazón en una vez para ustedes en Cristo, y que Dios haga el resto, y después nos vamos a ir a comer a algún lado y disfrutar la comida hermosillense o sonorense, ¿de acuerdo? Ira o mira, Santiago 1, ¿sí? 18 al 25. El contexto tú lo has escuchado si has estudiado Santiago. Empieza diciendo: hermanos, paz y demás, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, déjala trabajar, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y sigue avanzando. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante al mar que se lo lleva como la veleta, sí, que anda de aquí para allá. La Biblia le llama un hombre de doble ánimo. Ese hombre, la Biblia dice, es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? Y este es el sentir de Santiago hablando de esto, hasta llegar al versículo 19, donde dice... del versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, la palabra concupiscencia se traduce como el mal deseo. El mal deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis, no se equivoque. Toda buena dádiva y todo regalo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. No es volátil, a diferencia de muchos de nosotros. No es bipolar o tripolar o tetrapolar. ¿Conoce a alguien que sea tetrapolar? Y en la mañana amanece un humor, a mediodía está de otro, en la tarde está de otro, en la noche está de otro, ¿sí? Dios no es así como nosotros, ¿sí? Dios es consistente, Dios es fiel. Y en ese sentir, versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esta es una palabra que nos dio mi esposa y a mí el lunes, y decidimos, a sugerencia de mi pastor y mentor ahora, el poder desglosarlo en una idea que pudiera ser un mensaje para nosotros y para ti. Porque versículo 19 es tremendo, hijo. Todo hombre sea, ¿qué? Pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. No sé cómo sean aquí en Sonora, pero en Querétaro es al revés. En Querétaro, si la Biblia fuera una versión como queretana, traducción viviente o algo así, sería como: todo hombre sea pronto para hablar, tardo para oír y pronto para enojarse. Y los queretanos dirán amén, porque así somos, ¿sí? No sé cómo le digan aquí a esas personas que son o de mecha corta. ¿Cómo le llaman aquí a las que son de mecha corta? De mechita corta, ¿sí entienden el concepto? ¿Sí? O uno le llaman jarritos de tlaquepaque, ¿sí? No los pueden ni tocar porque se rompen y brincan y hacen todo un pancho, ¿sí? Y el tema es, ¿alguno de ustedes conoce una persona así? Si tú no levantas la mano, es que tú eres esa persona, y a ti eres el que te conocen, ¿sí? Pero repito, vemos en Santiago este tema. Y vamos a marcar primeramente, me ayudas, José, por favor, gracias, el mapa del sermón, para saber a dónde vamos. Algo que tengo mucho, porque quizás soy como muy burro, entonces tengo que ser como muy ordenado en mis pensamientos, como comunicarte bien a dónde vamos, para saber lo que yo le llamo, bromeando, el formato Dora la Exploradora. Si tú, no voy a decir, el pastor dice que ve Dora. No, lo tuve que ver en su momento porque tengo un niño pequeño, ¿sí? Pero me encanta lo didáctico del programa, en el que empieza y Dora tiene una misión y no sabe a dónde ir, y entonces tiene que llamar ¿a quién? A ustedes, bien cristianísimos. Tiene que llamar al mapa. Entonces viene el mapa, y el mapa le dice lo que sigue, y le da esencialmente 3 pasos y un destino. Tienes que pasar el bosque de los cocodrilos, el no sé qué de los no sé qué, y llegarás a tu destino. Y me encanta porque hasta yo como papá lo veía con Cristian y digo, está fácil, nada más es esto y esto y esto, ¿sí? Entonces el mapa del sermón lo dividimos en 4 puntos, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero, nacer por la palabra. Avanzaremos después a ver, creados por Él. Seguiremos a ver, ira o mira, a detalle. Y terminaremos viendo, esto es muy del estilo de la casa ya, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? De nada nos sirve ver un súper mensaje acá, súper elevado, si salimos de aquí y no tienen ni idea cómo se va a ver puesto allá afuera. Así que, ¿qué vamos a hacer con esto? Así que ese es el mapa del sermón, ¿de acuerdo? Así que ahora sí que llamado al mapa, vamos a arrancar nuestra ruta. Y en los próximos minutos vamos a avanzar hacia esto. El primer punto que vamos a ver, repito, es nacer por la palabra. Porque versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿sí? No tiene ningún sentido sin el 18. El versículo 19 empieza diciendo por esto. Y siempre que la Biblia dice por esto, tienes que ver por esto qué. ¿De dónde viene conectado esto? Y viene del versículo 18, que dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí? Primicias de sus criaturas. Porque Dios te ha hecho nacer de nuevo, puedes ahora poder abrazar, ser transformado y descansar en la obra que Dios está haciendo en tu vida, para poder hacer. Versículo 19-20. Si tú no has nacido de nuevo, mi hermano, versículo 19-20 para ti van a ser los más frustrantes del planeta. Porque tu propósito va a ser dejar de ser enojón
Pero si no has nacido de nuevo, tú no tienes el poder para dejar de ser enojo. Nada más vas a cambiar tu formato de ira o de enojo. Y quizás no va a ser una ira explosiva, pero va a ser una ira implosiva. ¿Sí? ¿Conoces gente así? Que se enoja y que no explota y avienta trastes y demás, pero en sí misma se aísla, se encierra en su cuarto y ya no le habla a nadie y le preguntas qué tienes y te dicen nada. ¿Sí? ¿Conoces a alguien así también? Entonces realmente no hay un nuevo corazón, nada más hay un formato diferente de ira. Y el tema es que la Biblia dice que la ira no obra la justicia de Dios. No produce, no hace evidente la obra de Dios en tu vida. ¿Sí? Y me encanta porque dice el 18, Él, Dios, por su voluntad. Tienes que marcar ahí, nada más marca ahí por su voluntad, Efesios 1:6. Nada más márcalo. Ya yo doy muchos estos como estas pistas para que en tu tiempo de Biblia en la semana puedas meditar en lo que hablamos el domingo. ¿Sí? Efesios 1:6 dice que Él nos hizo por amor, solamente por el puro afecto de su voluntad nos escogió. No por tu voluntad. No por, muchos tienen este rollo de, ¿por qué eres cristiano? No, pues porque yo hice una oración. Porque yo pasé el frente en un llamado. Pues porque yo alcé la mano. Porque y son buenas cosas, no estoy diciendo que sea malo. El tema es que tú solamente pudiste alzar la mano porque Dios te llamó. Tú pasaste al frente en un llamado porque Dios te invitó. Tú amas a Dios porque Él te amó primero a ti. Es de su voluntad. ¿Sí? La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Dios te estaba buscando a ti, mientras tú estabas perdido buscando aceptación, amor, propósito en otras cosas. Y dice la Biblia, Él de su voluntad nos hizo nacer, volver a empezar. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago para mí es uno de mis libros favoritos porque es sumamente como muy gráfico, ¿sí? Y da estos detalles que te tienen que hablar de un contraste. Si la Biblia dice que Dios nos hace nacer por la palabra de verdad, la Biblia dice que hay una palabra de verdad. Por ende, el lector que lee esto tiene que entender que también hay allá afuera una palabra de ¿qué? Muy bien. Tú pudiste nacer de nuevo porque escuchaste la palabra de verdad. Y Juan 14:6 dice ¿qué? Jesús les dijo, yo soy el camino, ¿la qué? ¿Sí? Entonces tú escuchaste a Dios hablándote con verdad a tu corazón. Y todos tuvimos este tiempo, este mensaje en el que parece que Dios nos dedica el sermón para nosotros. Y puedes ser cristiano de años. Yo llevaba 10, 12 años de cristiano, entre comillas. O sea, por ende, imagina, no sé cuántos sean 10, 12 años en sermones, ¿sí? Pero cada semana por lo menos 1 o 2 sermones, depende si eran niños e iglesia, o jóvenes e iglesia, o adolescentes e iglesia, o campamentos de jóvenes, todos, o sea, todos. Yo probé todos los campamentos y las fogatas y escribir tu pecado e irlo a quemar a la fogata. La cruz y escribir tu pecado y pegar, o sea, todo. Y tengo 12 años de sermones que entraron por acá y diría la abuelita, salieron por acá. Hasta que de repente Dios quebranta mi vida. Y un mensaje que yo había escuchado varias veces que tenía yo en cassette. ¿Te acuerdas de los cassettes? Hay una generación que ya no sabe ni qué son los cassettes, ¿sí? Pero yo tenía en mi cassette ahí en mi estéreo, ¿sí? Y yo lo había escuchado ese mensaje tantas veces. Y de repente en ese momento de mi vida parece que el cuate me estuviera hablando en la mañana hoy para mi problema. Y Dios me estaba hablando a mi detalle, a mi alma, y pude rendir mi vida a Jesús. Y me acuerdo que estaba en el carro, orillé mi carro al carril de baja velocidad, llorando, repitiendo la oración del cassette, rindiendo mi vida a Dios, así como de Señor, ya entendí, yo ni digo ser cristiano, pero mi vida comunica que tú no eres mi Señor. O sea, si la gente me pregunta, ¿eres cristiano? Te digo sí, hasta te digo a qué iglesia voy. Pero si vemos mi vida en la radiografía, mi corazón está en otro lado, mis prioridades están en otro lado, mi placer está en otro lado, mis anhelos están en otro lado, ¿sí? Y tuve que rendir mi vida a Jesús ya hace 10 años aproximadamente. Y de ahí fue un punto cuesta arriba de repente, repito, de leer la Biblia. Porque yo leía la Biblia como niño cristiano. Y la verdad es que te lo voy a hacer muy honesto, pero yo leía la Biblia como un somnífero, ¿sí? Cuando yo no podía dormir, 2, 3 de la mañana, la solución era agarrar la Biblia y agarrar una de esas porciones onda Levítico, ¿no? Donde dice, y tal engendró a tal, que engendró a tal, que engendró a tal, que a la 36ª engendrada, pues yo estaba. Y para mí eso era la Biblia. Y de repente cuando Dios por la palabra de verdad me hace nacer, o sea, yo abría la Biblia y parecía que me la habían escrito por WhatsApp en la mañana, hijo. O sea, parecía que Dios, yo decía, ¿cómo rayos yo había leído eso 1000 veces? Nunca había visto eso. Nunca había visto eso. Y de repente Dios nos hace nacer por la palabra de verdad.
Porque tú y yo vivimos fuera de eso por una palabra de mentira. Y la palabra de mentira empieza desde Génesis 3, cuando una serpiente dice a la mujer: no importa lo que Dios dice, tú haz esto y serás como Dios. A ti nadie te va a decir qué hacer. Y hablábamos en Horizonte en semanas pasadas de cómo eso, repito, tú lees eso en Génesis 3, estamos hablando de... Y oyes el radio hoy día, no sé cómo sea en Hermosillo, pero lo oyes el radio en Querétaro, ¿sí? Y depende de la generación que sea, tú has oído canciones que cantas o cantabas. Por ejemplo, te suena una canción que dice: con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Una pregunta: ¿la palabra de quién es ley? ¿La tuya o la de Dios? Pero en ese momento, mi palabra es la ley. Muchos se hacen como que no saben ni de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, quizás no eres de esa generación, quizás eres de otra generación y te suena quizás una doctrina que se vendía en la música que decía esto: no controles mi forma de vestir porque es total y a todos les encanta. No controles, no controles, no controles. Ahora, por si no lo agarraste la primera vez, te lo repite 4 veces en el coro. Es decir, no te metas conmigo, no controles mi vida. Yo soy Dios. ¿Sí? Ahora, quizás tú no eres de esa generación, ¿verdad? Entonces, ¿qué está hablando el pastor Quique? ¿Qué tal? Libre soy, libre soy. Y estoy tirándole ídolos a muchos, yo lo sé ahorita. Y la canción está chida, yo amo la música, me encanta la línea melódica de la canción y demás. El tema es que oye la letra: libre soy, sin nadie que se meta en mi onda. Es lo que comunica el coro. Por fin voy a hacer lo que yo... Y tienes a niñas cantando eso. Y te extraña porque llegan a una etapa en la que pueden escoger y dicen: libre soy, jefe, llégale. A mí no me vas a decir qué hacer, ni tú, Dios. Ya entiendes cuál es la palabra de mentira, ¿verdad? Algo que hemos dicho es que una charla con una persona que venía de un trasfondo satánico, ella contaba esto: el principal mandamiento en la Biblia satánica no es odia a Dios. El principal mandamiento en la Biblia nuestra, nuestro principal mandamiento es ¿cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Okay. En la Biblia satánica el principal mandamiento no es aborrece a Jesús, odia al Señor. No. El principal mandamiento de la Biblia satánica, ¿sabes cuál es? Escucha esto. Es este: haz lo que quieras. Satanás tiene esa agenda. No te va a decir odia a Dios. Te va a decir: tú haz lo que quieras, mi rey. Tú eres Dios. Tú decides, tú muévete, ¿qué te gusta? ¿Qué te antoja? Tú dale, ¿sí? Y el tema es de que el Dios nos hace nacer por una palabra de verdad que es que hay un Dios, pero yo no soy. Es Jesús. Y si el Rey del universo fue a un madero a morir por mi lugar y por mis pecados y por todo mi desprecio, mi menosprecio y mi tenerle en poco y mi jugar y decir que le amo y después ponerle el cuerno con otros placeres, y el Rey del universo, sabiendo lo que yo he hecho, pensado y deseado, fue a un madero a morir en mi lugar por mis pecados para pagar mi deuda y presentarme delante de Dios inocente, creo que yo quiero conocer ese amor, porque ese amor es fuera de este mundo. Ese amor es fuera de este mundo. Dios nos hace nacer por la palabra de verdad. Ahora, ¿con qué propósito? Versículo 18 lo dice: para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias habla de este prototipo, primera presentación de sus criaturas, y evidentemente habla que nos va a llevar al segundo punto del mapa: creados por Él, ¿sí? Primicias de sus criaturas. Somos creados ¿por quién? Por Dios, ¿sí? Y los que estuvieron con nosotros en lo de matrimonio, ¿se acuerdan lo que vimos de eso? ¿Sí? Ahí en Génesis 1. Para los que no lo vieron, vamos de volada a estudiarlo en Génesis 1, por favor. Porque es lo que hace Dios cuando tú te arrepientes y crees en el Evangelio: volverte a tu origen, aquello para lo cual fuiste creado. ¿Sí? Es muy sencillo, tú y yo hemos oído de esto quizás, pero cuando dijo Dios sea la luz, fue la luz. Cuando dijo Dios separó la tierra de los mares. Cuando dijo Dios se creó seres vivientes, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen, conforme a nuestra ¿qué? Semejanza. Tienes que hilar Santiago 1:18 con Génesis 1, porque lo que
el pecado produce es que te saca de tu origen. Y entonces te vuelves disfuncional. Tú vives para otra cosa que no es tu diseño. Y esencialmente es como, por ejemplo, comprarte un PlayStation 4 y usarlo como mantel. No se creó para eso. O sea, literalmente tienes una joya y la usas para algo corriente, común y corriente. ¿Sí? Es lo que produce el pecado en nuestras vidas. Dios te creó. El Dios glorioso del universo te creó para un propósito mucho más glorioso, lo que a veces tú y yo nos queremos conformar con tener. Y el tema es que lo usamos en nuestra vida para algo tan temporal, terrenal, vano y sin propósito. Y nos vuelve por la palabra de verdad a capítulo 1, 26 de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre imagen. Los que vinieron a lo de matrimonio se acuerdan que era imagen, sombra, muy bien. Y a nuestra semejanza, ¿se acuerdan que era semejanza? Imagen representativa. Muy bien, familia, ustedes pusieron atención, ¿sí? Y hablábamos de esto, ¿te acuerdas que el muñeco de acción de Iron Man no es Iron Man, ¿verdad? Es un muñeco de acción. No tiene el tamaño de Iron Man, no tiene los poderes de Iron Man, pero representa a Iron Man. De modo que un niño que nunca ha visto Avengers puede ver este muñeco y decir, ¿qué es eso? Y el niño le dice, es Iron Man, ¿sí? Y le lleva referencia de que existe un superhéroe que se llama Iron Man y luce así pero en grande. Ok, eso somos tú y yo en el Evangelio. La gente pueda ver tu vida transformada, tu vida con un propósito, tu vida con un destino, tu vida en certeza, en certidumbre de a dónde vas, de dónde vienes y para qué existes, y pueda decir, oye, ¿qué es eso? Y tú puedas decir, es Cristo. Es una vida rescatada por Jesús. No soy Cristo, pero la Biblia dice, que Gálatas 2:20, ya no vivo yo. ¿Ahora qué? Cristo vive en mí. Entonces lo que tú ves bueno en mí no soy yo, es Jesús. Si ves si trato bien a mi esposa, no soy yo, es Jesús. Si ves que soy diligente, no soy yo, es Jesús. La buena que puedes ver en mí es Jesús. Y dirijo a la gente a Él, ¿sí? Y ¿cuál es el problema? Que la gente ve tu vida y ve ¿qué? ¿A dónde dirige tu vida? ¿Sí? ¿A dónde dirige tu vida? Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y esta es una palabra sumamente interesante que después va a ser traducida como eikon, ¿sí? Y eikon, ¿sabes de dónde viene la palabra? ¿Sabes de qué palabra viene de la palabra eikon? ¿Quién? De la palabra icono. Ahora, si tú tienes una tableta, una computadora, o alguna vez has por lo menos prendido esto y visto que hay un universo más allá de lo, ¿sí? Un icono tiene como propósito ¿qué? Que tú le das clic al icono y ¿qué hace? Y reproduce un ¿qué? Un programa. Ya, aquí tengo, papá, pero gracias por tu disposición. Te la puedes tomar tú si quieres. Entonces, tú le das clic al icono y reproduce un programa. Ya sabes por dónde voy, ¿cierto? Tú y yo somos hechos eikon de Dios. La idea es que la gente, al dar clic a tu vida, despliegue el programa de Dios y del Evangelio. ¿Qué es lo que Él ha hecho en tu vida? ¿Qué hay? ¿Qué hace? ¿Ves cómo lo estoy hilando con Santiago en el tema de la ira del hombre no reproduce la justicia de Dios? Porque el tema es que cuando la gente da clic a tu vida, ok, la pregunta sería, cuando la gente le da clic a tu vida, ¿qué ve? ¿Ve el Evangelio? ¿Ve a Cristo? ¿Ve esperanza? ¿Ve perdón? ¿Ve propósito? ¿O qué ve? La gente da clic a tu vida y sale un virus ahí que se le crashea la pantalla y le echa a perder toda su información. Pero el tema es que, repito, lo que hace Dios esencialmente es formatear el programa para que pueda ser funcional y que la gente pueda dar clic a tu vida y que resplandezca ¿qué? La vida que te hizo nacer. ¿Te acuerdas la palabra de vida? ¿Ves el llamado glorioso que tenemos? No es ser cristianos, bueno, es más, sí es ser cristianos bajo el formato bíblico de ser cristiano. Porque en la Biblia el cristiano era cristiano, ¿sabes por qué, verdad? Porque cuando la gente les veía, el término original eran cristitos, decían a los cristianos de la iglesia primitiva, cristitos, porque eran cristos chiquitos. ¿Te suena la imagen representativa de Iron Man? ¿Sí? Y era este tema, su modo de hablar, su modo de vivir, su modo de gastar, su modo de trabajar, su modo de amar, daba evidencia de que ellos seguían ¿a quién? A Cristo. Ya entiendes por qué el cristianismo es mucho más que una absurda religión de hacer cosas y dejar de hacer cosas, ¿verdad? Porque para hacer cosas y dejar de hacer cosas, mira, con todo respeto, pero vete con los testigos de Jehová, hijo.
O sea, ¿quieres que tu gloria sea una lista de hacer cosas o dejar de hacer cosas? Mi abuelita era testigo de Jehová y era, su gloria era ella que no festejaba Navidad, que no festejaba cumpleaños, y que sí hacía. Y el tema es, si el rollo es lo que tú haces o dejas de hacer, mira, hay otras religiones que te ofrecen eso. En Cristo no es de lo que tú haces o dejas de hacer, sino es de lo que Cristo hace en tu vida. Lo que Cristo hizo en un madero y lo que está haciendo para exaltar lo que se pagó en ese madero, que es el evangelio de Jesús. ¿Sí? Ya entiendes por qué la batalla por tu alma, ¿cierto? Porque alguien quiere meterte virus y que cuando den clic a tu vida reproduzcas todo menos Jesús. ¿Sí? Todo menos Jesús. Dios nos creó para que fuésemos primicias de sus criaturas. De sus criaturas. Regresamos a Santiago, por favor. Santiago 1. Sí. Versículo 19 ya. ¿Va? Y quiero aclarar algo. Este no es un mensaje para condenarte, ¿eh? O sea, si tu vida hoy le dan clic y sale algo que no es Jesús, no es como de, pues ya me voy al infierno otra vez, estoy bien, chao. No, por el contrario, es un mensaje para invitarte. Lo que hace tan diferente la Biblia de otros libros es que está diseñada por su autor, no para leerla y condenarte, sino para leerla y invitarte a él. Aún la condenación que puedes sentir te tiene que dirigir a Jesús. Porque este rollo de, no, pues ya fue. Si el rollo es dar clic a mi vida, a mi matrimonio, a mis finanzas, a mi entretenimiento y que comunique a Jesús, no, pues creo que no soy ni cristiano. El tema es, creo que Dios me está llamando a que esa área de mi vida la tengo que rendir a Jesús. Porque generalmente es el común denominador en muchas iglesias, que son cristianos de domingos o de miércoles, pero en tu vida deportiva, Cristo se sale. En tu vida matrimonial, Cristo se sale. En tu hábito con tus cuates, Cristo se sale. En lo que ves en internet, Cristo se sale. Y entonces el tema es que no se pone atención, pero Jesús no murió en la cruz para comprarte por abonos. Él dijo, ¿no? En un madero consumado es, pagado por completo. Tu deuda está pagada por completo, no es por partes, es el paquete completo. ¿Sí? No hay tal cosa común. Mi esposita tenía ese término en San Diego, que ella decía eso, porque Dios nos rescató una historia muy similar. Ella decía, sí soy cristiano medio tiempo. Y era una broma en el mundo porque él comunicaba y era muy honesto, porque la gente decía, oye, ¿eres cristiano? Sí. Oye, ¿por qué estás a las 4 de la mañana en el antro? Yo no soy cristiano y es lo que hacemos los... O sea, entonces no hay ninguna diferencia entre tú y yo. Porque si tú estás aquí conmigo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y entonces tienes a cristianos que dicen, no hay ninguna diferencia? Y nada más la única diferencia es que ustedes creen en la Virgen y nosotros no. Si esa es tu diferencia entre el cristiano y el católico, tú ni siquiera has entendido el evangelio, mi rey. Porque eso es un accesorio. La diferencia radical entre el cristiano y el cristiano apostólico romano esencialmente es cómo se acerca a Dios, ¿sí? Y como toda religión, el católico tiene este formato de premio-castigo, ¿sí? En el cual si yo hago, Dios me ama, si yo dejo de hacer, Dios me castiga. El cristiano ha sido rescatado de eso. El cristiano no hace para ganar, hace porque ya ganó. No hace para que lo amen, hace porque ya lo amaron. No hace para que no lo castiguen, hace porque ya le libraron del castigo. Y derivado de mi nueva identidad, entonces soy libre para amar. ¿Cachas la total diferencia? Pero como son, y hay muchos cristianos, medios tiempos por ahí, de repente es como, ya entiendes por qué tu vida no es testimonio, ¿verdad? Porque el rollo es, mira, si ser cristiano es ser como tú, pues mejor me quedo como estoy, hijo. ¿Sí? Y el punto es que Dios está invitando a estirarnos en ese tema. Y Dios puede restaurar tu vida de modo que pueda la gente, tu esposa, tu familia, tus hijos, dar clic y que pueda reproducir el programa completo de Jesús y su evangelio. Versículo 19. Y vamos a avanzar a eso. Por esto, por lo anterior, ¿sí? Por lo anterior derivado, que has nacido de nuevo, que tu vida le pertenece a Jesucristo, que ahora tienes un propósito. No me importa, es que mi trasfondo, es que mis papás, no sabe, es que mi mamá, es que, diría Luis Méndez, es que de niño mi gatito se murió y por eso tengo un trauma y por eso tengo un problema con el alcohol. Por tanto, derivado, que has nacido de nuevo por la palabra de verdad, por lo anterior, y por eso es clave el 18 para el 19, porque si pierdes de vista que has nacido de nuevo, 19 va a ser nada más moralismo. Derivado que naciste por su palabra, hay un antes y un después. ¿Han visto esas películas y esas como anuncios de televisión en el que anuncian el antes y después? Entonces ponen como un súper gordito
y ponen el nuevo aparato de moda para hacer abdomen que se llama abs algo, ¿no? Y es antes y después. Así ya, mira, así estaba antes de usarlo y así está después de usarlo. Ok, en tu vida tiene que haber algo así, un antes y un después, ¿sí? Y derivado que hay un antes y después, uno de los frutos de este antes y después es tu modo de comunicarte. Tu modo de comunicarte. Amados hermanos, todo hombre, todo ser humano que ha nacido de nuevo, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿No te encanta? Un pronto, dos tardos. ¿Sí? Siguiente, dale por favor. Dale. Pronto para oír, dale. Tardo para hablar, dale. Tardo para airarse. No sé tú, pero a mí me frustra esta onda. Porque es una onda de es que, ¿has estado en esos exámenes? ¿Te acuerdas cuando estabas en la escuela? ¿Has estado en esos exámenes? En mi caso la química, por ejemplo, en el que recibes la hoja del examen y deja tú que no sabes las respuestas, no entiendes la pregunta. Porque una cosa es no saber la respuesta, otra cosa es ¿qué rayos quiere decir la pregunta? Sí, esto para mí es como eso, así de no, es que ese momento es esta onda como de no, pues estoy todo mal. Estoy todo mal. O sea, esto lo ves y dices, no, pues estoy todo mal. O sea, ya es como, no sé tú, yo tuve en la universidad, en la materia de nóminas, este examen de nóminas que odiaba. Y literalmente no entendía nada. O sea, le puse mi nombre y al final le puse, o sea, leí pregunta 1, no sabía ni qué decía. Pregunta 2, era griego antiguo para mí. Pregunta 3, hebreo en tiempos de Moisés. Y le dije, estimado por contador, la verdad no entiendo su examen. No le voy a hacer perder su tiempo, ni usted me haga perder el mío. Requiere un 6 para pasar. Evidentemente me puso 2, creo que por tareas, algo así. Pero este para mí es ese momento en el que ves esto y dices, ok, este es el examen. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No, pues ya reprobé. O sea, si el rollo fue cada uno al 33.3%, ¿cómo estás? Ahora, ¿cuál es la buena noticia del Evangelio? Que así te quería agarrar a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es esto por ti. La gloria del Evangelio es que Cristo murió en un madero por los rápidos por lo contrario, por los que son lentísimos, pronto para oír, tardo para hablar, que son rapidísimos para airarse, rapidísimos para hablar y sumamente torpes para escuchar. Jesús murió en la cruz por ellos. Por ti, no sé si es, pero por ti, pero por mí sí. De modo que podemos tener, ya con esas porciones entiendes a Pablo en Romanos cuando decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque yo no podría hacer esto, pero Jesús sí. Y el tema es que es sumamente pesada esta porción, porque la palabra pronto se traduce como ligero, ágil o rápido. ¿Sí? Pronto para oír, tardo para hablar. Anota la palabra tardo, márcala en tu Biblia, ahí. Y anota la palabra lento. Y anota esto, por favor, tedioso. ¿Sabes lo que es tedioso, verdad? Algo que es como tan lento y y dice así que seas tedioso para hablar. O sea, no aburrido para hablar, no, porque si no tendríamos problemas serios y muchos pastores que conozco serían sumamente espirituales, pero no lo son, ¿sí? Y yo sería sumamente carnal, ¿sí? El tema no es tanto que hables rápido o despacio, sino el tema es que tu capacidad de escuchar sea mucho más ágil que que tienes para hablar. ¿Sí? No sé cómo sea tu caso o tu familia, pero en mi caso tengo un problema con mi esposa. Cuando mi esposa llega y me dice, oye, tenemos que hablar. Ya para empezar, ya es como, ya tengo 10 mecanismos de defensa, porque ¿qué hice? Y ya no lo hace tanto, pero ya antes tenemos que hablar y yo así de, no, pues ya fue. Y de repente es como me empieza, es que tengo un problema. Y empieza, es que fíjate que la hermana tal. Y en cuanto empieza a decir nombres y empieza a exponer el problema, yo la interrumpo. Porque yo ya sé qué hacer. Es una onda como ¿para qué perdemos tiempo que me expliques todo tu problema cuando si hacemos esto y esto y esto se resuelve? En mi mente así es. Como el tiempo es oro. Y mi esposita tiene un tema que es sumamente emotiva en comunicar. Entonces ella te hace todo el drama y toda la novela y te actúa el rollo y para mí es una onda como de ok, y de repente encuentro estas porciones y digo,
Porque sabes una cosa, Dios no es así contigo, ¿cierto? Porque si alguien sí sabe cómo resolver las broncas, es Dios, ¿cierto? Y cuando tú llegas y le dices, oye, Padre Celestial, Señor, te encargo mi matrimonio, mira a mi esposo cómo está, ¿no sería apropiado que Dios te dijera, a ver, ya cállate? Si haces esto y esto y esto, se resuelve todo. Ahora, ¿alguna vez has escuchado diciendo, ya cállate? Él, ¿no te encanta que Jesús es esto? Él te escucha, hijo. Y todo tu drama y todo tu, pero es que Dios, es que, y me encanta eso, es que Dios, tú no, si tú supieras, Dios, o sea, Dios como no sabe, entonces como le tienes que avisar a Dios, si tú supieras de lo que estoy sufriendo, y Dios no te dice, cállate, mira, yo ya sé cómo hacer, haz esto, esto y esto y esto y ya. Pronto para oír, ágil para oír, bueno para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarte. ¿Cuál es el problema con nuestras Biblias y nuestra vida? Que cambiamos los términos, ¿verdad? Y creemos no, yo soy pronto para airarme, soy de mecha corta, soy jarrito de Tlaquepaque, hijo, ¿sí? La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿sí? Porque ese es el motivo siempre. El motivo siempre tiene que ver con Dios. Si lo que tú haces tiene que ver contigo, es chafa, hijo. Pero si lo que tú quieres hacer tiene que ver con Dios y sus atributos, es glorioso, ¿sí? Dios tiene una agenda: hacernos a la imagen de Cristo. Deja tu separador aquí y ve a Romanos 8, por favor. Romanos 8, 28. Todo el mundo se lo sabe, Romanos 8, 28. Y ese es el momento en el que el nuevo cristiano se siente bien incómodo. Porque cuando yo digo, todo el mundo sabe Romanos 8, 28, está así como de, sí, claro, todos lo sabemos. Todos, o sea, Romanos 8, 28, Bueno, voy a repetir. Todo el mundo debería de saber Romanos 8, 28, ¿sí? Es uno de los textos más mal usados en las iglesias, hijo. Porque todo el mundo le encanta la mitad y deja la otra mitad, ¿sí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ok, es un momento interesante. Ahora, todo cristiano chafa sabe que cuando alguien está sufriendo no se preocupe, hermano, todo es para bien. Ok, esa es una media verdad. Porque la verdad completa dice, número uno, que sabemos que a los que, ¿quién? Entonces no todo es para bien, ¿verdad? Porque si tú no amas a Dios, si para el que ama a Dios todo es para bien, al que no ama a Dios todo es para qué. ¿Ya cachas cómo a veces agarramos peditos para andar vendiendo mentiras a la gente? Y luego, hermana, pero ¿por qué esto cada vez de Guatemala a Guatepeor? No se preocupe, hermana, porque esto todo es para bien, dice la Biblia. Pero es que tienes que decirle si ama a Dios. Si no ama a Dios, hermana, usted va a estar de Guatemala a Guatepeor cada vez. Y eso no nomás a los que aman a Dios. Chécate el complemento, dice, esto es a los que conforme a su ¿qué? Propósitos son ¿qué? Llamados o invitados. Ahora, la pregunta era, ¿cuál es su propósito? ¿No? Su gloria. ¿Cómo va a ser su gloria? Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la ¿qué? ¿Cachas cómo el Evangelio nos vuelve a Génesis, al modelo original, a la imagen de su Hijo? Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? ¿Cuál es el punto aquí? Si ya vas como hilando los puntos. Si Dios tiene una agenda que es hacerte como ¿quién? Como Cristo, todo lo que pasa va a ser para bien. En dos motivos. Si tú te equivocas contra esto, ¿te dirige a quién? A Jesús. Señor, perdóname, he pecado contra ti. Yo soy lo contrario. Lo contrario a Jesús soy yo. Y si Dios te permite la obra en tu corazón de poder ser más buen escucha, más lento en enojarte, que esencialmente ser más como Él. ¿Te acuerdas lo que dice la Biblia? Que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Él te está haciendo más a su imagen. Eso es gracias a ¿quién? A Jesús. Así que me encanta lo que mi maestro me ha enseñado. En el Evangelio no hay condenación, solamente hay áreas de oportunidad para crecer. Si te equivocas, hay buenas noticias. Jesús murió en la cruz por tus pecados. Y si lo haces bien, hay buenas noticias. No fuiste tú, fue Jesús. ¿No te encanta cómo el Evangelio te despoja de toda tu gloria y tu absurda idea de que ya soy mejor cristiano? Ajá, mejor cristiano comparado con quién, hijo.
con tu vecino cristiano que le pega a su esposa? Ok, si el parámetro es Cristo, ¿eres mejor cristiano que Cristo? No, pues no. Ok, entonces ¿por qué no te vives para su gloria nada más y descansa en que Él es bueno y te ama y te creó y permite circunstancias para bien tuyo, para hacerte más a la imagen de Jesús? Ahora dice, regresamos a Santiago 1 por favor, porque dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La Biblia dice la ira del hombre. Por ende, y tú y yo sabemos, los cristianos de tiempo, que hay una ira de Dios, ¿cierto? Dios tiene ira contra el pecado, inmundicia, impiedad, y viene el día de la ira de Dios. ¿Sí? El tema es que la ira de Dios es bien diferente a la nuestra. Bien diferente. Porque la ira de Dios tiene que ver con ¿qué? Con lo que atenta contra su gloria. Y nuestra ira tiene que ver con ¿qué? Con lo que atenta contra la nuestra, hijo. ¿Sí? O sea, tú no te airas porque pecan contra Dios. Tú te airas porque pecan contra ¿quién? Contra ti. La ira del hombre, esa ira chafa, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, va a aparecer en pantalla esto, definiciones claves. Obra, porque tenemos que entender esto, ¿qué es obra? Obra es llevar a cabo algo que produce o da como resultado. Y deja tu separador ahí y vamos de volada a Salmo 145, por favor. Salmo 145. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Sí? Ok, vamos ya enfilándonos ya casi al final del mensaje. Salmo 145. Si están ahí, díganme ya. Ya. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, versículo 1. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará sus ¿qué? Y anunciará sus ¿qué? En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus ¿qué? Hechos maravillosos meditaré, del poder de tus ¿qué? Hechos estupendos hablarán los hombres, y yo ¿qué? Publicaré tu grandeza. Versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová. ¿Qué dice ahí? Y grande es misericordia. Parece que Santiago leyó Salmos, ¿cierto? Lento para la ira y grande misericordia. Entonces, vemos que hay un llamado para bendecir el nombre de Dios, que es ¿qué? Hablar, anunciar. Vamos en orden. Versículo 4. Celebrar, anunciar, meditar. Versículo 5. Hablar, versículo 6. Y publicar, versículo 6. ¿Sus qué? Sus obras. ¿Ya cachas cómo la ira estropea todo? Porque la ira del hombre ¿qué? No obra la justicia de Dios. Ese es el problema con la ira. El problema con la ira no es no ser enojón, o no ser irritable o iracundo, o no ser ensimismado y depresivo, porque es el otro, me enojo y me aíslo y ya no quiero hablar con nadie. No, ese no es su problema. El problema es que no comunica la obra de Dios en tu vida. No comunica la obra de Dios en tu vida. La estropea, comunica otra cosa. Es el virus, ¿sí? Es el virus. Justicia. Dice, Santiago 1 dice, la ira del hombre no obra la justicia. La palabra justicia es un término que aparece en la palabra, expresando, no en la palabra, en la palabra expresando un atributo u obra de Dios, que en este caso Él es el justo y el que justifica. ¿Sí? Entonces, ves la idea, ¿verdad? La ira del hombre no hace evidente quién es Dios. La ira del hombre no produce, no da como resultado que la gente pueda ver a Dios. La ira del hombre no expresa el atributo de Dios. O sea, y puedes ponerle de modo que más te acomode para que tú lo entiendas, pero el tema es este, y creo que va a aparecer en pantalla si no mal recuerdo, ¿sí? Una persona airada no comunicará la obra de Dios. Y podemos, decía ayer José, ¿no? Dice, todos tenemos esta persona o circunstancia que nos aprieta los botones correctos, ¿cierto? No importa cuántos años de cristiano lleves, tú tienes una persona o circunstancia que te hace explotar, enojar, deprimirte, agüitarte, ensimismarte, bla, 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 bla. ¿Sí? Crear amargura en tu corazón. Debes saber esto, una persona airada no comunicará la obra de Dios. ¿Sí? La idea es la siguiente, por favor, ¿me ayudas, José, por favor? Yo voy a mostrar que crezco en la gracia cuando exhibo los frutos de un nuevo corazón, versículo 18, ¿verdad? ¿Cuáles son esos frutos? Número 1, escuchar primero, escuchar.
primero a Dios y luego a mi prójimo, porque muchos también tienen esta onda con Dios que ni lo escuchan. Oran con Él y se arrancan, y Señor te pedimos, y Señor te encargo, y Señor te pedimos, y por favor sálvanos, y en el nombre de Jesús, amén, y se arrancan, y no escuchan a Dios, no abren su palabra, no tienen una relación realmente, vamos a llamarlo, ¿cuál sea el término? Como bilateral. Nada más es yo le hablo a Dios y Él, ¿sabes qué? Escucha primero a Dios y después a mi prójimo. Sé pronto para escuchar a Dios. Sé pronto para escuchar a Dios. Algo que a sugerencia de mi maestro en esta temporada lo empezó a abrazar. Es todo, creo que todo creyente requiere un espacio en su semana para sencillamente escuchar a Dios. No tanto orar, no tanto simplemente estar, ya sea en un estudio, en tu cuarto, en el closet, si viste Cuarto de Guerra, no lo que sea. Pero en este espacio en el cual nada más estoy, Señor, quiero escucharte, quiero pasar tiempo contigo. ¿Qué tienes que decirme? Ya te expuse mis necesidades. ¿Qué dices tú, Dios? ¿Sí? Siguiente, tardo para hablar. Tardo para hablar. Hay una porción muy interesante en Proverbios, ¿sí? En Proverbios, acompáñame tú a Proverbios 17. Esto lo vi, no sé, recuerdo si ayer. Que habla de que de lo bien o del que cuando el necio calla es tenido por sabio. ¿Ubicas cuál es? 17:28. ¿17:18 o 17:28? 17:28. Ok. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El 27. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Esa es una opción que puedes meter ahí. Escuchar. Escuchar. Y a veces, y te voy a ser muy honesto, a veces hablamos porque no sabemos qué decir. ¿Conoces gente así? Y que se arranca y es como, ¿a dónde vas con todo esto, hijo? ¿Sí? Más porque no quieres escuchar. Y último, despojarte de la ira. Despojarte de la ira. ¿Qué es lo que dice el versículo, arrancando del 21, ¿no? Por lo cual desechando toda inmundicia, deséchala, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí? Por cuestión de tiempo vamos a ir un poco más rápido. Dice versículo 22, pero sed hacedores de la palabra. Marca la palabra hacedores, por favor. Y no tan solamente oidores. Oh, pues no, que tenemos que ser buenos para oír. Sí. Pero de nada sirve que oigas, sino que haces. Y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Es curioso que la Biblia dice, no te engañes solito, mi rey. El mejor ejemplo de esto, una alumna de escuela de ministerio lo dio yo doy la materia de taller de predicación, y parte del currículum es que los alumnos tienen una porción y lo predican, ¿no? Y una de las alumnas dio un ejemplo de esto que se me hizo el más exacto que yo he escuchado en este tema, ¿sí? Una pregunta, ¿alguno de ustedes alguna vez ha estado a dieta? Nada más mi esposa y yo. En Sonora no hacen dietas. Ok. Si tú has estado a dieta, ella decía esto. Dice, si yo digo que estoy a dieta y me subo a la báscula y después de un mes sigo pesando lo mismo, me engaño a mí misma. Porque la realidad es que la báscula no miente, ¿cierto? La báscula comunica que mi idea de estar a dieta es que es falsa. Ahora, tú puedes decir que estás a dieta, pero la báscula no miente, ¿sí? La Biblia dice, tú puedes decir misa, hijo, pero tu vida no miente. No te engañes a ti mismo, ¿sí? Dice versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué es esto? La Biblia es como un espejo. Dice, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ahora, tu rostro natural, sobre todo para las mujeres, no es algo con lo que quieres salir todos los días, ¿verdad?
El espejo tiene como agenda que tú veas tu rostro natural para que veas que tienes que arreglar algo, ¿cierto? Ok, y ahora, ¿y qué es lo que dice la Biblia? El que nada más oye pero no hace es semejante a un hombre que ve en un espejo su rostro natural, versículo 23, ¿sí? 24, porque él se considera a sí mismo, o sea, ve lo que está mal, pero ¿qué hace? Se va y se olvida cómo era. Mas el que, marca esa palabra mira, por eso se llama ira o mira. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la ¿qué? Libertad, y persevera en ella, marca la palabra perseverar, es la clave. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino un ¿qué? Hacedor de la obra, de la obra ¿de quién? De Dios. Dios, dice la Biblia, Dios pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Este será ¿qué? Bienaventurado en ¿qué? Todo lo que hace, todo lo que haces. Vas a ser feliz en todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque serás funcional. Serás funcional. Así que para terminar esto, vamos al último punto, que es ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿De acuerdo? Número 1. Y esto es lo que allá en casa le llamamos, tenemos que llevar todo a lo que le llamamos cristianismo nivel cancha. De nada me sirve que lo analices acá arriba, hijo, y que lo veas como en gallola, no así de lejos. Sí, está bien, esa palabra está bien buena. El punto es ¿qué vas a hacer con eso? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con esto? Número 1, dejar de justificar la ira. ¿Cómo es justificar la ira? Tú sabes, pero te voy a dar unos ejemplos que yo tengo. No, es que tú me hiciste enojar. Yo soy paciente. Yo soy una persona paciente. Si tú no hubieras hecho esto y esto y esto, yo no me hubiera enojado. Dejar de justificar la ira, ¿sí? O otro modo de justificarla, no sé cómo sean aquí, pero allá es como, pues ya, así me conociste, ¿no? Así somos los Torres así somos, de enojones. Mi abuelo, mi papá, así somos los Torres. Justificar, no voy a cambiar, así soy, hijo, ¿sí? O justificar, es que estoy muy estresado. Son días muy difíciles. Una pregunta, la Biblia dice que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Los días difíciles nada más ¿qué? Los días difíciles nada más sacuden la botella. Ahora esta botella está llena de agua, ¿cierto? Cuando es sacudida, sale agua de Jamaica, sale agua de cebada, sale cerveza de raíz, sale Bacardí. ¿Qué sale? Ahora, pero si la agito más fuerte, ahorita te limpio eso, no te preocupes. Si la agito más fuerte, es que está estresada la botella. ¿Qué sale? ¿Sale Bacardí? ¿Sale tequila? ¿Sale anticongelante? ¿Sale qué? Porque ¿qué está llena? Ok, ¿qué son los días difíciles? Nada más agitar un poco más fuerte. Los días difíciles nada van a ser evidente ¿qué? De que está lleno el vaso. Ya entendiste cuál es el problema, ¿verdad? Es que ¿para qué me sacuden? No, lo que tengo que decir es, Señor, cambia mi corazón, Dios, para que cuando me sacudan, salga ¿qué? Tú, ¿sí? Entonces, retomamos. Entonces, dejar de justificar la ira y arrepentirnos sabiendo que no comunica la obra de Dios en nuestras vidas. Y es lo opuesto a Él y nuestro llamado, ya lo vimos en Salmo 145. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Amor fraternal? ¿Sí? Segundo punto. Es un llamado a disciplina en la palabra. Como en el gimnasio, necesitas presentarte y perseverar, ¿sí? Una pregunta, ¿quién de ustedes alguna vez en su vida ha pisado un gimnasio? Pisado, no. Okay. Muchos de nuestros cuerpos no comunican que vamos muy seguido, ¿verdad? Pero pues te escribiste alguna vez en tu vida. Okay. Por eso puse presentarte y perseverar. La Biblia dice, y persevera en ello. O sea, que tú vengas a la iglesia, hijo, pues mira, es como el cuatito que va al gimnasio a comprarse un Gatorade ahí. No va a afectar mucho su organismo ni su rendimiento de su cuerpo. Dice, no más presentarte y perseverar en hacer lo que se te dice. Y eso hará que crezca tu rendimiento físico en el gimnasio, cuanto más en el espiritual. Si tú vienes, escuchas y haces lo que se te dice, tu crecimiento espiritual va a ser evidente a todos. A todos. Yo cuando estaba en Cuernavaca, yo iba a un gimnasio, ¿sí? Un brother me empezó a meter en esta onda. Y había un cuate que llevaba más tiempo, como un año más que yo en el gimnasio. Y yo lo veía y decía, este cuate, yo llegaba al gimnasio y el cuate ya llevaba rato ahí. Yo me iba y el cuate seguía todavía otra hora ahí.
Yo duré como año y medio y el cuate, el año y medio que yo fui al gimnasio, no cambió su cuerpo. Seguía con el cuerpo de perro de mecánico con el que yo llegué a conocerlo. Sí conozco los perros de mecánico, no sé cómo son los perros de mecánico aquí, pero son como flacos y panzones. Sí, es como, oye brother, llevas más tiempo que yo aquí en el gimnasio, te vas después que yo, ¿por qué tu cuerpo no cambia? Y ya después un cuate me dijo, no, es que el cuate viene y se la pasa platicando con los instructores. Es todo lo que hace. Cuando tú con los instructores andar hablando de porquería y media y tonteras y media. Ah, pues ya entendí. Ya entendí. Mi anhelo, mi hermano, para ti es que no seas un hermano con alma de perro de mecánico, sino que tu alma sea transformada y tu espíritu sea transformado más y más a la imagen de Jesús. ¿Sí? Siguiente. No te engañes, evidentemente, ¿verdad? No te engañes. Deja es, nada, es que yo no soy tan enojón, yo no soy tan irritable, yo no soy tan impaciente. Ok, pregúntale a quien más cerca tienes en tu vida. Ojo, no estoy diciendo a tu mejor amiguis, Estoy diciendo a quien vive contigo. Dile, oye, me considero una persona paciente, tolerante, y que te diga la neta. Yo tengo a mi esposa que se encarga de darme mi diagnóstico exacto, ¿sí? Pero el tema es me ayuda, ¿por qué? Porque es decir, este no es un problema de circunstancia, es un problema de mi corazón. Mi ira no obra el carácter de Dios en mi vida. Siguiente. Mira atentamente, lo vimos, ¿verdad? En el versículo 22. Mira atentamente. La batalla será por distraerte. Porque si no estás poniendo atención a la palabra de verdad, para ser transformado a la imagen de Cristo, estás poniendo atención a la palabra de mentira para ser cautivo, lo opuesto a libertad. ¿Se acuerdan lo que dice versículo 25? Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la ¿qué? La de la libertad. Ya entiendes por qué hay gente que no puede dejar adicciones, ¿verdad? Ya entiendes por qué hay gente que no puede dejar relaciones enfermizas tóxicas, hábitos enfermizos tóxicos. ¿Por qué? Porque están cautivos. Por eso hay una palabra de libertad. ¿Sí? Bien. Y última, es una invitación a saber que la palabra siempre tiene atributos de Dios a experimentar o instrucciones que abrazar o hacer. Véase, atesorar, ser hacedores de su obra. Nunca es solo un libro a leer y tiene una promesa que es ¿qué? Felicidad. Dios está diciendo, yo quiero que seas feliz. Ahora, el propósito no es felicidad. Hay una promesa que es felicidad. El propósito es santidad. Pero Dios hace a los santos felices. ¿Por qué? Porque son funcionales, están viviendo para Él. Por eso aquí le puse, creo, santo, apartado para Él. Y entonces es como, claro, yo sabía que existía para algo más glorioso que andar, ¿sí? 5 conclusiones. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Sí? ¿Oramos? Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque nos invitas a dejarnos de estar engañando. Gracias por la hermosa promesa que tenemos de felicidad que experimentaremos cuando seamos funcionales en perseverar en hacer lo que hemos escuchado de tu boca y de tu parte de tu palabra, Dios. Y gracias por este lugar aquí en Hermosillo, que tú sigues edificando y levantando para gloria de tu nombre, Señor, con personas que te aman y que te necesitan, y que cada vez puedas tú abrir más su corazón a la tremenda necesidad que tienen del evangelio verdadero. Gracias, levanta este lugar como luz, Señor, como esta ciudad en un lugar alto, Dios, que alumbra y que hace evidente en medio de tanta cosa que se mueve y que se está vendiendo en Hermosillo, que pueda este lugar ser conocido como un lugar que se trata de tu palabra, la palabra viva, la palabra de libertad, la palabra de verdad, Señor, y que podamos experimentar más y más personas, familias, hogares transformados por tu palabra y tu obra en nuestros corazones. Danos un nuevo corazón, Señor, a quien te lo pida, consciente de la necesidad que tiene, no de que cambie nuestras circunstancias, sino que cambie nuestro corazón. Así que sálvanos, Señor, santifícanos más y más, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. No te desentiendas de nosotros.